Bienvenida y bienvenido a esta exploración sonora. Hoy nos metemos de lleno, pero de lleno, en una técnica de mezcla omnipresente y muy potente, la compresión paralela. Vamos a usar como guía un análisis detallado de un tutorial de mastering.com y con eso vamos a destapar un error bastante común. Uno que, bueno, podría estar comprometiendo la consistencia de las mezclas, y a menudo sin que la persona que mezcla sea, digamos, consciente del todo. Así es. Nuestra fuente es esa explicación en video que mencionaba, la verdad, muy lúcida al desglosar este problema específico. Así que la misión hoy es doble. Primero, entender por qué esta herramienta tan útil, la compresión paralela, puede volverse inconsistente, sobre todo cuando entra en juego la automatización de volumen. Y segundo, y creo que es lo más importante, aprenderemos una técnica de ruteo específica, el llamado Volume Buzz, para corregirlo, para lograr un sonido final más pulido, más profesional. Exacto. Es realmente interesante cómo una técnica, tan fundamental y que usan a diario tantos ingenieros, tantos productores, puede tener estos matices. Matices que si se pasan por alto, pues generan problemas sutiles pero que se oyen, ¿eh? Vamos a analizar qué es la compresión paralela. ¿Por qué los métodos habituales para implementarla, digamos, fallan al interactuar con la automatización? Y luego, claro, veremos paso a paso esta solución del Volume Buzz, que resulta ser bastante ingeniosa en su simplicidad. Suena muy, muy prometedor. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Para asegurarnos de que estamos todos en la misma página. ¿Qué es exactamente la compresión paralela? ¿Y por qué se ha vuelto tan indispensable en la caja de herramientas de mezcla moderna? Pues en esencia es un enfoque de procesamiento en paralelo. Imagina que tienes una señal de audio, no sé, una pista de batería, por ejemplo. En lugar de insertar un compresor directamente en esa pista, lo que haces es duplicar la señal. Una copia, la que llamamos seca o dry, la dejas relativamente intacta. Conserva su dinámica natural, sus picos, sus valles. La otra copia, la húmeda o wet, la envías a una pista auxiliar. Y ahí aplicas una compresión pero súper agresiva. Piensa en ratios altos, ataques rápidos, umbrales muy bajos. O sea, realmente aplastando la señal. Vale. Entonces tienes por un lado la señal original, natural, y por otro esta versión súper comprimida, muy densa. ¿Y luego? ¿Se suman? Luego viene el paso crucial. Mezclas una pequeña cantidad de esa señal húmeda, la súper comprimida, de vuelta con la señal seca original. Normalmente la señal comprimida está a un nivel bastante más bajo que la seca, ¿eh? El objetivo es combinar lo mejor de ambas. La pegada, el cuerpo, el sostén de la señal comprimida, con la claridad, los transitorios y la naturalidad de la señal original. Entiendo. Es como añadirle, no sé, músculo o densidad a un sólido sin sacrificar por completo su vida, su dinámica natural. Puedo imaginarlo en una caja o una tarola, para darle más cuerpo sin perder ese crack inicial, ¿no? O en una voz, para darle presencia constante sin que suene, artificialmente aplastada. Justamente, es ideal para eso. O para engordar un bajo, darle cohesión a un grupo de baterías, hacer que las voces respiren. Las aplicaciones son muchísimas. Permite añadir ese carácter, ese tono de la compresión fuerte, pero de una forma más sutil, más controlada. Pero, como adelantabas tú, el diablo está en los detalles, específicamente en cómo mantenemos ese delicado balance entre la señal seca y la húmeda, que sea consistente a lo largo de toda una canción, sobre todo cuando usamos automatización de volumen. Ahí se complica. Y aquí es donde el material fuente, como se dice, pone el dedo en la llaga. Señala que hay dos métodos muy extendidos para configurar la compresión paralela que, irónicamente, introducen inconsistencias. El primero, y quizás el más intuitivo o el que viene por defecto en muchos programas, implica usar los envíos, los sends, configurados como post-fader. ¿Podrías desglosar qué significa post-fader y por qué representa un problema aquí? Claro, la mayoría de los programas de audio profesionales, las DAWs, configuran los envíos auxiliares por defecto como post-fader. Esto significa que la señal se toma para el envío después de pasar por el fader principal de volumen y también por el control de panorama, el PAN, de la pista original. Imagina que es como una derivación de una tubería, ¿no? El caudal que va por la derivación depende de cuánto abras o cierres la válvula principal, que sería el fader.
Ah, vale, entendido. Y como en cualquier mezcla que se precie, usamos automatización de volumen constantemente en la pista original. Subimos una sílaba, bajamos una respiración, ajustamos el nivel general de una sección. Eso implica que el nivel de la señal que estamos enviando al compresor paralelo a través de ese envío post-fader está variando todo el tiempo. Sigue los movimientos del fader principal. Precisamente. Y aquí nos topamos con la naturaleza fundamental de un compresor. Los compresores son dispositivos que dependen del nivel. Su comportamiento se rige principalmente por el umbral, el threshold. Si la señal que les llega supera ese umbral, actúan, reducen la ganancia. Si la señal está por debajo, pues el compresor permanece inactivo o actúa mucho menos. Por lo tanto, si automatizas bajando el volumen de tu pista original, sea la voz, la batería, lo que sea, la señal enviada al compresor paralelo vía post-fader también baja de nivel. Lo que significa que esa señal podría caer por debajo del umbral del compresor paralelo, ¿verdad? Entonces, en esas partes donde bajaste el volumen de la pista original, el compresor paralelo simplemente deja de comprimir o comprime mucho menos. Correcto. El compresor deja de hacer su trabajo o lo hace de forma muy diferente. El resultado es que ese carácter tonal arregado, esa pegada o densidad que buscabas con la compresión paralela, se vuelve intermitente. Aparece y desaparece, o cambia de intensidad dependiendo de la automatización de la pista original. Y esto es crucial. Nuestro oído es muy sensible a estos cambios tonales. Esa inconsistencia puede distraer, puede debilitar el impacto emocional o simplemente sonar raro. Justo lo opuesto a la consistencia que buscamos en una mezcla profesional. Entendido. Ese es un problema bastante significativo, la verdad. Especialmente si has pasado tiempo ajustando el compresor paralelo para obtener un sonido específico. Me pregunto cuánta gente, incluyéndome a mí mismo a veces, ha caído en esa trampa del post-fader por defecto sin pararse a pensarlo mucho. Es muy común, porque, como decíamos, suele ser la configuración estándar en muchas DAWs. Es fácil pasarlo por alto. Ahora, esto nos lleva al segundo método erróneo que menciona el material fuente, uno que a menudo se presenta como la solución directa al problema del post-fader. ¿Y cuál es ese? Me imagino que si el problema es que el nivel varía después del fader, la solución aparente sería tomar la señal antes de que llegue al fader, ¿no? Exacto. El segundo método y la solución que muchos implementan es cambiar el envío a pre-fader. Pre-fader significa que la señal se toma del canal de la pista original antes de que pase por el fader de volumen principal. Siguiendo la analogía de la tubería, es como si la derivación se tomara antes de la válvula principal. El caudal por la derivación es constante, independientemente de cómo ajustes la válvula principal. Vale, eso tiene lógica. Con un envío pre-fader, el nivel que llega al compresor paralelo es siempre constante, tomado directamente del audio grabado en la pista. No importa si subes o bajas el fader de la pista original con automatización, el compresor paralelo siempre recibe la misma cantidad de señal y por lo tanto comprime de manera consistente. Parece que hemos resuelto el problema de la intermitencia del compresor. Misión cumplida. Parece, pero no del todo. Es cierto, resuelve el problema del funcionamiento inconsistente del compresor. Este ahora trabaja de manera predecible, sí. Trabaja igual a lo largo de toda la canción porque su nivel de entrada no varía con la automatización del fader principal. Sin embargo, este enfoque introduce un problema diferente. Quizás más sutil, pero igualmente perjudicial para la mezcla. Altera el balance relativo entre la señal seca y la señal paralela comprimida. A ver si entiendo este nuevo giro. Si bajo el volumen de mi pista original, la señal seca, usando automatización en su fader, pero el envío al compresor paralelo es pre-fader. Eso significa que la señal comprimida que regresa del compresor a la mezcla no baja de volumen junto con la seca. Es correcto. Has captado la esencia del problema. Piénsalo así. Tienes dos componentes de sonido que forman el timbre final del instrumento en la mezcla. El sonido directo, seco, y el sonido paralelo, el comprimido. Al automatizar el volumen de la pista original, la seca, con su fader, pero manteniendo constante el nivel de la señal paralela, porque viene de un envío pre-fader, lo que realmente estás haciendo no es ajustar el volumen general del instrumento de forma homogénea. No, estás cambiando la proporción entre el componente seco y el componente húmedo. Entonces, en las secciones donde bajo el volumen de la pista seca,
El componente paralelo comprimido se vuelve proporcionalmente más predominante en el sonido total. Y donde subo la pista seca, el componente paralelo se vuelve proporcionalmente menos audible. Ajá. El tono general del instrumento cambia con la automatización, aunque el compresor en sí esté funcionando consistentemente. Vaya. Justamente, el carácter sonoro sigue siendo inconsistente, pero la inconsistencia se manifiesta ahora en el balance entre los dos elementos, no en la acción del compresor en sí. El resultado final sigue siendo una variación tonal no deseada a lo largo de la canción. Otra vez. Y la única manera de evitar esto con un envío pre-fader sería, supongo, hacer exactamente los mismos movimientos de automatización de volumen en la pista auxiliar del compresor paralelo que los que hice en la pista original. Pero eso suena, terriblemente tedioso y muy propenso a errores, ¿no? Es exactamente eso. Es doble trabajo, duplica las curvas de automatización que hay que dibujar, que hay que gestionar, consume tiempo y es muy fácil que las dos automatizaciones no sean perfectamente idénticas. Introduce pequeños desfases o errores. No es una solución práctica para nada, especialmente en mezclas complejas con muchas pistas y muchas automatizaciones. Bien, bien. Hemos identificado dos callejones sin salida bastante comunes entonces. El envío post-fader hace que el compresor funcione inconsistentemente y el envío pre-fader hace que el balance seco-húmedo sea inconsistente con la automatización. Ok, aquí es donde el material que estamos analizando introduce su, digamos, as bajo la manga, la técnica del Volume Bus. Suena como una solución más integrada. ¿Cómo se implementa exactamente? Paso a paso. Es un reenrutamiento de señal dentro de la DAW, y es más lógico de lo que parece una vez que visualizas el flujo. Son básicamente 3 pasos clave. Primero, y esto es importante, configuras el envío desde tu pista original, sigamos con el ejemplo de la voz, hacia la pista auxiliar de compresión paralela para que sea pre-fader. Sí, el mismo punto de partida que nos dio problemas antes, pero es necesario para esta técnica. Es el inicio correcto aquí. De acuerdo. Envío pre-fader desde la pista de voz a la pista del compresor paralelo. Anotado. Segundo paso. Segundo paso. Y aquí está el núcleo de la técnica. Cambia el destino de la salida principal, el output, de tu pista original, la de la voz. Por defecto esta salida va directamente al bus maestro de la mezcla, al stereo out, al master fader, como le llamen. En lugar de eso, tienes que redirigirla a un nuevo bus auxiliar estéreo que crearemos específicamente para esto. Podemos asignar la entrada de una nueva pista auxiliar a este bus. Siguiendo el ejemplo, podríamos llamar a esta nueva pista auxiliar Vox Volume Bus. Entendido. La pista de voz original, la seca, ya no va directamente a la salida general, sino que su único destino ahora es esta pista intermedia llamada Vox Volume Bus. Interesante. ¿Y el tercer paso? El tercer paso es hacer exactamente lo mismo con la pista donde reside tu compresión paralela, la pista auxiliar con el compresor. Cambia también su salida principal, su output, para que, en lugar de ir al bus maestro, vaya a ese mismo Vox Volume Bus al que enviaste la pista de voz seca. Ah, vale, ahora encaja. Entonces, tanto la señal seca, que sale de la pista de voz original, como la señal húmeda, que sale de la pista de compresión paralela, ahora se juntan, se suman en la entrada de esta única pista auxiliar nueva, el Vox Volume Bus. Y me imagino que la salida de esta pista Vox Volume Bus sí que va ahora a la salida estéreo principal de la mezcla, ¿correcto? Exactamente. Has creado un punto de convergencia. Ahora tienes una sola pista, el Vox Volume Bus, que recibe y controla el nivel combinado de la señal seca original y la señal paralela procesada. Y muy importante, manteniendo la proporción que ajustaste entre ellas, con sus respectivos faders o niveles de envío-retorno. Y aquí es donde imagino que ocurre la magia, ¿no? Si ahora necesito automatizar el volumen de la voz, subir esa línea, bajar aquella palabra, en lugar de hacerlo en la pista de voz original, lo hago directamente en el fader de este Vox Volume Bus. Precisamente, ahí está la clave. Al automatizar el fader del Vox Volume Bus, estás subiendo o bajando el nivel de ambas señales, la seca y la paralela, juntas. Lo haces simultáneamente y en la misma proporción. El balance que cuidadosamente ajustaste entre ellas se mantiene perfectamente intacto sin importar cuánto subas o bajes el volumen general con la automatización.
Ah, ya veo, claro. Entonces, el Volume Bus actúa como un control maestro para la combinación final. Eso tiene mucho sentido. Resuelve ambos problemas de un plumazo. Por un lado, el compresor paralelo recibe una señal constante, porque el envío que lo alimenta sigue siendo prefader, independiente del fader de la pista original. Y por otro lado, el balance entre la señal seca y la húmeda permanece constante durante la automatización, porque la automatización se aplica después de que ambas señales se han combinado en este bus final. Brillante. Exacto. Es una solución elegante porque aborda la raíz del problema en el flujo de señal y tiene beneficios adicionales en el flujo de trabajo, ¿eh? Toda la automatización de volumen para ese instrumento o grupo de instrumentos se centraliza en un único fader, el del Volume Bus. Esto simplifica enormemente la gestión de la mezcla. Ya no hay que duplicar automatizaciones ni preocuparse por esos desbalances sutiles. Tiene todo el sentido. ¿Y mencionaste algún otro beneficio? Creo que sí. Sí, por ejemplo, si quisieras añadir un efecto global a la combinación de la señal seca y paralela, como una reverb común o un delay, puedes hacerlo de forma muy sencilla. Simplemente insertas un envío de efectos en la propia pista Vox Volume Bus. Ese efecto se aplicará coherentemente a la mezcla ya balanceada de la señal seca y la paralela, manteniendo la cohesión del sonido. Definitivamente parece una forma mucho más limpia, más lógica y sobre todo robusta de manejar el procesamiento paralelo y la automatización. Una vez que entiendes el ruteo, parece la forma obvia de hacerlo, la verdad. Recuerdo que el material mencionaba que esto no se limita solo a la compresión, ¿verdad? Muy buena observación. El video de mastering.com subraya acertadamente que esta técnica del Volume Bus es igualmente aplicable y recomendable para cualquier tipo de procesamiento en paralelo, siempre que el balance entre la señal original y la procesada sea crucial, claro. Piensa en la saturación paralela, por ejemplo. Si la usas para añadir armónicos y calidez a un bajo o a una voz, querrás que esa cantidad de calor sea constante y no fluctúe con la automatización del volumen principal. Claro. O quizás distorsión paralela en baterías para añadir agresividad. El principio es el mismo. Necesitas controlar el nivel general sin alterar la proporción entre el sonido limpio y el distorsionado. Este método del Volume Bus lo garantiza. Exactamente. Cualquier proceso paralelo donde busques añadir un carácter constante se beneficia de este enfoque de ruteo. Asegura que tu intención sonora se mantenga intacta a lo largo de toda la dinámica de la canción. Entonces, para recapitular la idea central para quienes nos escuchan, el error frecuente al usar compresión paralela, o bueno, cualquier procesamiento paralelo, surge de la interacción entre los envíos, ya sean pre- o post-fader, y la automatización de volumen de la pista original. Los envíos post-fader generan inconsistencia en el propio procesador. El compresor no actúa igual todo el tiempo. Los envíos pre-fader, aunque solucionan eso, crean inconsistencia en el balance entre la señal seca y la procesada cuando automatizamos. Y la solución propuesta, que es robusta y eficiente, es la técnica del Volume Bus. Consiste en usar un envío pre-fader para alimentar el proceso paralelo, sí, pero luego dirigir tanto la salida de la pista original, la seca, como la salida de la pista de procesamiento paralelo, la húmeda, hacia una nueva pista auxiliar compartida. Y toda la automatización de volumen necesaria para ese sonido se realiza entonces en el fader de esta pista auxiliar final, el Volume Bus. Así de simple. Con esto logramos mantener tanto la consistencia tonal del procesamiento como la consistencia del balance seco-húmero, sin importar la automatización. Y además, simplificamos el flujo de trabajo al tener un único punto de control de volumen. Es un ajuste en cómo conectamos las cosas que puede marcar una diferencia audible importante en la calidad final de la mezcla. Sí, y lo que es particularmente interesante aquí, viéndolo desde una perspectiva un poco más amplia, es cómo una comprensión más profunda de algo aparentemente tan técnico como el flujo de señal dentro de nuestra DAW nos permite encontrar soluciones no solo correctas, sino también creativas y eficientes. No siempre se trata de tener el último plugin o el equipo más caro, ¿sabes? A menudo la clave reside en entender y optimizar cómo interconectamos las herramientas que ya poseemos. Totalmente de acuerdo. Optimizar el camino que recorre el audio, básicamente. Y esto inevitablemente nos deja con una reflexión final, ¿no?
¿Cuántas otras prácticas habituales o flujos de trabajo que damos por sentados en la producción musical, quizás adoptados por costumbre o porque siempre se ha hecho así, podrían beneficiarse de un análisis crítico similar? De darle una vuelta, cuestionarnos si realmente están alineados con nuestra intención creativa y si existen formas más efectivas o, bueno, más transparentes de lograr nuestros objetivos sonoros. Sin duda, una pregunta valiosa para llevarse a la próxima sesión de mezcla.